Saludos amigos, les habla Cristian Vadillo aquí nuevamente en otro video más desde el Jeep aquí en el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Y en este video estaremos nuevamente abordando temas tabú, temas prohibidos, controversiales, que usted nunca va a escuchar de sus pastores en sus iglesias. Hoy vamos a estar hablando sobre Baal, el hijo de El en la mitología cananea, y cómo la historia de Baal, hijo de El, se parece mucho a la historia de Jesús, el Hijo de Dios del cristianismo. Como algunos eruditos y académicos, arqueólogos e historiadores ven la historia del ciclo de Baal como un protocristo, así como lo oye. Este artículo se llama Los Cristos antes de Cristo, Baal y los cananeos. Los arqueólogos solían llevar a cabo su trabajo bajo la suposición de la veracidad bíblica. Anteriormente, hace más de un siglo atrás, cualquier nuevo hallazgo se interpretó a través del lente de las escrituras y su supuesta infalibilidad. Eventualmente, este enfoque a priori perdió el favor y los arqueólogos e historiadores comenzaron a ver los datos bajo su propia luz. Como resultado, toda la noción de veracidad o infalibilidad bíblica comenzó a erosionarse, principalmente debido a la mera falta de corroboración arqueológica para sus narrativas. Por ejemplo, el Éxodo, la conquista israelita de Canaán. Hasta el momento no se han encontrado evidencias arqueológicas que corroboren estas historias. Es más, un estudio de artefactos relevantes de la época no revela distinción estilística entre los cananeos y los israelitas. En conclusión, los israelitas fueron indígenas cananeos todo el tiempo. O sea, no había una diferencia entre los cananeos y los israelitas. Tenían las mismas costumbres, prácticamente la misma religión. Llegaron a volver a identificarse después de la caída de las ciudades-estado cananeas durante el colapso de la Edad de Bronce, alrededor del 1200 antes de Cristo. Después de este cambio sociohistórico, adoptaron un estilo de vida más exclusivamente agrario en las estribaciones circundantes de Palestina. En realidad, nunca hubo ninguna conquista de Canaán, según estos historiadores. La historia es una construcción ficticia y muy probablemente implementada bajo el rey Josías en el siglo 7 a.C., que sirve para elevar la moral nacionalista frente a las luchas contra las fuerzas egipcias y asirias. Esta es la posición que tienen muchos historiadores y académicos liberales, ya que no encuentran evidencias que sean anteriores a el siglo 7 a.C. Las que hay son muy escasas, son muy pocas. Los vestigios de la cultura y religión cananea son fácilmente detectables dentro del Antiguo Testamento, dentro de la misma Biblia hebrea. El dios principal entre los cananeos, El Elyon, sigue siendo el nombre sagrado del Dios hebreo de diversas maneras. El Shaddai o Elohim. De hecho, Elohim es en realidad plural, una referencia al panteón de dioses cananeo sobre el que gobernó el Dios supremo. En el Salmo 82 retrata vívidamente a El
presidiendo la asamblea divina, la asamblea de los dioses, los Elohim, los hijos de él. Dice el Salmo 82, él preside la gran asamblea, juzga entre los dioses. Aquí vemos una descripción de lo que sería el panteón de los dioses griegos. Pues algo así era lo que ya se tenía en Canaán. Los estudiosos han reconocido durante mucho tiempo que los primeros hebreos no eran de ninguna manera monoteístas. No existía el monoteísmo entre los primeros hebreos. Si bien pueden haber reservado su lealtad a un dios o una deidad, reconocieron la existencia de muchos dioses. Esto se conoce técnicamente como monolatría, donde en Éxodo capítulo 20, versículo 3 declara: no tendrás otros dioses ante mí. El autor está tomando una posición monolatrista, exigiendo que la fe y la obediencia solo se den al Dios de Israel y a ningún otro Dios. Que esto viene siendo la religión del judaísmo del primer templo, que eran monolatristas o enoteístas. Lo que esto realmente representa es un intento de profetas posteriores de racionalizar el panteón y eliminar los excesos de prácticas politeístas anteriores. A pesar de esto, el Antiguo Testamento registra una y otra vez la tentación entre el pueblo judío de continuar abrazando no a dioses extranjeros, sino a los dioses ancestrales de su herencia cananea. O sea, no es que estaban adorando a otros dioses de otros pueblos, sino que estaban adorando a los dioses de sus padres, a los dioses de sus ancestros, como podemos ver en Jeremías capítulo 44, donde se habla de la reina del cielo. Entre ellos estaba el poderoso dios de la tormenta y la fertilidad, Baal. Aquí hay una representación de Baal, el hijo de él. Baal era la contraparte cananea del Tamuz babilónico. Al igual que Tamuz, estaba asociado con el ciclo agrícola y también compartía una consorte divina, Anat. Baal sucumbió al dios de la muerte, Mot, equivalente al Hades griego. Anat lloró por su amante de la misma manera que Ishtar lamentó a Tamuz. Sin embargo, más tarde lo vengaría, destruyendo a Mot y resucitando a Baal de entre los muertos. La resurrección de este dios está implícita en un poema de Ras Shamra del Ugarit cananeo, que fue escrito alrededor del 1450 al 1200 antes de Cristo, en el que Baal usa su nombre variante Aleyán. Y citamos: ¿cómo murió Aleyán el Señor? ¿Cómo ha aparecido Zebul, Señor de la tierra? Como el anhelo de una vaca joven por su ternero, como el anhelo de una oviela por su cordero, así fue el anhelo de Anat por el santuario de Baal. Y él, Aleyán, el Señor, vive, y él, Zebul, Señor de la tierra, existe. En un sueño favorable, él escuchó: buenos temas, oh mi hijo, a quien he engendrado. Los cielos lloverán aceite, los valles fluirán con miel. Y sé que Aleyán, el Señor, vive. Habiendo conquistado la muerte, Baal reina a partir de ahora como el rey victorioso de una nueva y pacífica era, que recuerda al papel de Cristo como el Mesías.
El erudito del Nuevo Testamento, Robert M. Price, resume exquisitamente el parecido del Baal cananeo con la concepción cristiana de Cristo y considera el papel de Baal como un probable prototipo o un protocristo sería Baal. Me pregunto, de hecho, si la mitología de Baal no podría ser más importante para entender el Nuevo Testamento que el Antiguo. Aquí está el resumen de Zygmunt Mundwinkel del mito de Baal. En los textos religiosos de la ciudad de Ugarit, Ras Shamra, en Fenicia, la fiesta de las lluvias, la cosecha y el festival de Año Nuevo significa el avivamiento y la resurrección del dios Baal o Aleyan Baal, que habiendo vencido la muerte, Amot, se sienta en el trono y es proclamado rey de dioses y hombres. Los salmos de adoración en Israel, volumen 2, en la página 132. Especialmente cuando uno recuerda que en el panteón cananeo, Baal era el hijo de El, de Dios, al igual que en la Biblia hebrea, ¿verdad? La victoria de la resurrección de Baal suena increíblemente como la atribuida a Jesús en la predicación cristiana temprana. Por ejemplo, el himno citado por el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 11, porque eso es un himno, se humilló y se volvió obediente hasta la muerte. Por tanto, Dios lo ha exaltado en gran medida y le ha otorgado el nombre que está por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra y bajo la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. O en Hechos capítulo 2, versículos 32 al 33. Este Jesús Dios ha levantado, es por lo tanto exaltado a la diestra de Dios. La predicación cristiana era que el Hijo de Dios, Jesús, por su muerte y resurrección, había derrotado a la muerte y había sido entronizado como Señor. No puedo evitar preguntarme si los primeros cristianos se apropiaron de la antigua teología de la resurrección de Baal para explicar lo que le sucedió a Jesús. Zacarías capítulo 12, versículo 11, atestigua el luto ritual por la muerte de Baal Hadad. En ese día el llanto de Jerusalén será tan grande como el llanto de Hadad Rimón en la llanura de Megiddo. Dada la familiaridad judía con la historia de Baal, con su muerte y resurrección y posterior entronización en la esfera celestial, la conjetura de Price no es de ninguna manera inverosímil, especialmente porque tal familiaridad habría sido criada por la supervivencia directa de mitos politeístas anteriores que ya eran indígenas del pueblo judío. O sea, y esto es sumamente importante. Esto es sumamente importante. La historia de Cristo en el Nuevo Testamento se parece a la historia de Baal en el ciclo de Baal. En el ciclo de Baal, Baal es el hijo de El, que construye un templo, que luego es muerto a manos de Mot, el dios de la muerte, y Yam, la serpiente marina. Baal desciende al inframundo, desciende a lo que serían los infiernos. Anat, su consorte, llora su muerte, encuentra en su cuerpo y le pide la asistencia a la diosa Shapash, que sería como el Espíritu Santo, que desciende al inframundo a recuperar el cuerpo de Baal, y este resucita de entre los muertos, vuelve a la vida, y luego de regresar a la vida se vuelve a entronizar como el rey
de los dioses. Eso se parece mucho a lo que vemos en el Nuevo Testamento. Jesús, el Hijo de Dios, muere en la cruz, es sepultado. Su cuerpo es llevado por unas mujeres que en el rito de luto, las mujeres van a buscar su cuerpo y encuentran su cuerpo que había resucitado de entre los muertos al tercer día. Mujeres que lloraban su muerte, lo mismo que en el ciclo de Baal, su esposa lloraba. ¿Ve? Y luego de su resurrección, Jesús es entronizado a la diestra del Padre en las alturas. O sea, reinando de forma espiritual, ¿ves? El mundo y todas las cosas. O sea, que vemos la similitud ahí. Y no solo ahí, sino también podemos ver, por ejemplo, en Preparatio Evangelica, a Eusebio de Cesarea, uno de los primeros historiadores de la historia de la iglesia cristiana, que menciona de que hay elementos que preceden al cristianismo que anunciaban el evangelio. Y menciona a Il de Fenicia, que tenía un hijo unigénito llamado Ledut, que cada vez que el pueblo o la nación estaba en peligro por las fuerzas de la oscuridad o del mal, él preparaba a su hijo con ropa real y lo sacrificaba, lo ofrecía en sacrificio. A su hijo unigénito Ledut lo ofrecía en sacrificio para salvar a su pueblo de la ira de los demonios. O sea, y ya eso está en Preparatio Evangelica de Eusebio de Cesarea, menciona eso. Hay muchas similitudes también con la historia de Hércules, que se sacrifica y luego lo convierte en una especie de deidad o constelación. La historia del sacrificio voluntario, que luego es premiado con un puesto importante en el cielo, en la esfera celestial. Pero estas son cosas que a usted no le van a decir nunca en la iglesia, y lo van a negar tajantemente y van a decir que no, que estas cosas son diferentes, porque ellos piensan que para que sea algo influenciado tiene que ser exactamente cada cosa, cada detalle igual para poder decir lo que nosotros estamos diciendo acá, pero no necesariamente. No tiene que ser exactamente cada detalle igual para decir que hubo una adaptación en muchas cosas. Y están ahí, ¿sabes? La evidencia está ahí. Cristo la historia de Cristo se parece. Incluso cuando usted va al libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis se habla de que Jesús, cuando viene el cielo nuevo y la tierra nueva y el juicio final, el mar entrega a los muertos. El mar en la mitología cananea era Yam. Y también en la muerte, Hades entrega a sus muertos. O sea, que son personificados tanto el mar como la muerte, que viene siendo Yam y Mot. O sea, vemos la influencia de la mitología cananea en el libro del Apocalipsis. Obviamente con nombres de los dioses griegos, pero los dioses griegos también tienen su trasfondo en otras mitologías, como la cananea. Entonces, pues vemos eso ahí. Está más que claro. Esto es algo que mucha gente no quiere aceptar, pero está ahí. Ahora, ¿eso significa que yo no creo en Jesús, que yo soy ateo, soy agnóstico por esto? No. Simplemente me gusta decir las cosas como son. Los hechos, las evidencias apuntan a que hubo cierta influencia de la mitología cananea. De hecho, nosotros creemos que Jesús viene a ser hijo de El Elyon y no de Yahvé. La predicación de Jesús, donde tuvo mejor receptividad, fue en Samaria, fue en Galilea. En Judea, en Jerusalén al sur, terminaron crucificándolo, porque ahí es donde estaba el centro de mando de la adoración a Yahvé. Ahí estaba el templo de Yahvé. Y vemos que en el Nuevo Testamento a Jesús se lo relaciona con Melquisedec, que era un rey sacerdote cananeo que adoraba a El Elyon, no adoraba a Yahvé. En el libro de Hebreos a Jesús se le relaciona con Melquisedec y se dice que el sacerdocio de Jesús es el mismo de Melquisedec.
O sea que es el sacerdocio cananeo el que Jesús representa, el mismo sacerdocio fenicio, donde se ofrecía pan y vino, igual que hizo Melquisedec cuando interactuó con Abraham en Génesis 14. ¿Sabe? Y en el Nuevo Testamento, en los evangelios sinópticos y en el evangelio de Juan, vemos muchos contrastes entre Jesús y Yahvé. Jesús condenando mandamientos de Yahvé, Jesús condenando acciones de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y Jesús es crucificado por los judíos adoradores de Yahvé, quienes él en una ocasión los llama hijos del diablo. O sea, hay muchas cosas que no quieren decir los líderes religiosos, pero están ahí. ¿Sabe? Yo creo que Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, como se menciona en los evangelios, que se le dicen a María, a Miriam. Él será llamado Hijo del Altísimo. Y el Altísimo en la antigüedad no era Yahvé, era el Elión. Era el Elión. Otro nombre dado a Jesús es Immanuel. Él con nosotros. O sea, Dios con nosotros, Él. El Dios Él con nosotros. Eso es lo que significa Immanuel. O sea que vemos más conexión en el Evangelio con la mitología cananea, como dice Robert M. Price, que con el Antiguo Testamento. Se podría decir que sí, que hay cierta conexión. Pero obviamente esto traería ciertos problemas al status quo y al sistema, ¿eh? Y algunos libros y algunas interpretaciones que se han tenido a lo largo de los siglos. También Jesús pudiera representar a una deidad totalmente desconocida a los hebreos y a los cananeos, porque también vemos conceptos que son presentados en el Nuevo Testamento que hablan de Teos. Y Teos es una deidad que menciona a Platón, este Dios invisible que creó todas las cosas, que nunca se encarnaría. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se dice que Jesús es ese Teos encarnado en el Evangelio de Juan. El Logos, que también vendría siendo el Teos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Conceptos del platonismo, del helenismo, ¿ve? Vemos muchas cosas de esas en el Nuevo Testamento. Y eso es lo que nosotros les queríamos decir aquí en este video. Y averigüen para que vean que lo que estamos diciendo es verdad. No tome por cierto lo que yo estoy diciendo porque yo lo digo. No, investigue usted mismo. Investigue, lee, googleelo. Busque en Bing, en Safari, en Google, qué sé yo, en AI, ChatGPT, en OpenAI, en ¿cómo se llama? DeepSeeker, que llaman ahora. Busque información, vaya a una biblioteca, vaya a una librería, busque información sobre la mitología cananea, el ciclo de Baal y las comparaciones que hay. Hay libros que se han escrito acerca de esto. Esto no es que yo me lo estoy inventando aquí al garete. Y estamos citando fuentes. Mira, vamos a citar algunas las fuentes que estamos citando. Mira, estamos citando Israel Finkelstein y Neil Asher Silverman. The Bible on Earth, Archaeology's New Vision of Ancient Israel and the Origin of Sacred Texts. Robert M. Price, Los otros dioses del Antiguo Testamento, del 2007. George Al Barton, Arqueología y Biblia. Mircea Eliade, Una historia de ideas religiosas, de la Universidad de Chicago Press. Y otro libro de Robert M. Price, Corn King Christianity. Aquí están las citas mencionadas. Pues no estamos inventando cosas. Hay historiadores y arqueólogos de renombre a nivel mundial que están ahí averiguando estas cosas. O sea, están poniendo a prueba si es verdad lo que dice la narrativa bíblica. Están averiguando si lo que dicen los evangelios son verdad o no. Están comparando con otras culturas, con otros pueblos. O sea, estas son cosas que usted debería saber. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, no hay
No hay nada nuevo debajo del sol. Y el doctor Enoel Hernández alguna vez le ha dicho esto. Will Graham alguna vez le ha hablado de esto. Gabito Rodríguez alguna vez le ha hablado a usted de esto. Gary Lee, David Diamond, no. ¿Por qué no hablan de esto? Porque estos son informaciones que contradicen lo que ellos creen. Esto se convierte en una amenaza para la propaganda y la narrativa que ellos postulan y promueven. Muchachos, ellos te reprenden si te escuchan hablando de estas cosas. Dicen que estás poseído por un demonio si te escuchan hablando de esto. Pero estas cosas usted las debe buscar, usted debe pensar por usted mismo. Decir, mira, Bayo está diciendo esto, vamos a averiguar si es verdad lo que está diciendo. Vamos a leer libros, vamos a leer estas cosas que él está mencionando. Mark S. Smith, John Day creo que se llama, John Day, Francesca Stavropoulos, busque a Dennis McDonald. Hay un montón de eruditos que hablan de estas cosas. Busqué también sobre M. David Litwa, que es un erudito que se especializa en las cuestiones antiguas. O sea, eso es mucho. Con PhD, no doctorados en ministerio como unos por ahí que se las dan de eruditos, o con doctorados del Seminario Reformado Latinoamericano que ni siquiera está acreditado. No, estamos hablando de gente que sí tiene estudios y preparación, formación, y que han estudiado en campo allá, que han ido a los sitios y han visto las cosas como realmente son. Y por eso su opinión pues debe considerarse, y sus explicaciones deben considerarse. Miren esto otra cosa. Quiero leer algo aquí antes Mira, dioses ascendentes, paralelismos paganos y contexto cultural. Mira, entre los muchos y variados tipos de pecados intelectuales, ninguno puede superar el poderoso tabú de sacar algo de contexto. Por eso no importa decir que el contexto no importa, ciertamente lo hace. Hablar de la resurrección de Baal u Osiris de culturas lejanas de Canaán o Egipto, separadas de Palestina del siglo I por vastos lapsos de tiempo. ¿Sabes? Son cosas que están ahí. Están ahí. ¿Sabes? Isis, la historia de Isis y de Osiris y de Horus también se parece al ciclo de Baal, y se parece también a la historia de Cristo. O sea, en el antiguo Egipto se hablaba de la muerte de Osiris y luego que vuelve a la vida. O sea, que de los dioses que mueren y vuelven a la vida. O sea, que esos son protocristos, esas historias de dioses que mueren y vuelven a la vida, esta vez más poderosos, pues es lo mismo que vemos en el Nuevo Testamento. O sea, esto está ahí, mano. Hay que leer, hay que estudiar un poquito más. No fanatizarse, no descontrolarse, no asumir y presuponer que lo que te enseñaron en la iglesia y lo que te dice tu pastor y tu maestro de escuela bíblica o de instituto o de seminario es la verdad absoluta. No seamos así. Veamos las otras caras de la moneda. Estudiemos las cosas de manera objetiva, sin ideas prefabricadas, para llegar a una conclusión mejor informada. Así que me voy despidiendo. Esto ha sido todo por este video. Nos vemos después, Noche de Tertulia, donde seguiremos hablando del fenómeno OVNI. Me fui.